96.5. Señores, está con nosotros la doctora Evangelina Soler. La doctora Soler es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Toras. Esperamos que esta conversación con ella, sobre todo, puedan aprovecharla con preguntas puntuales nuestros oyentes, además de algunas preguntas precisas que nosotros pudiéramos hacer. Así que gracias a la doctora Evangelina, que la tenemos a través de Zoom, y quisiéramos, doctora, que nos describiera el panorama del que tiene conocimiento usted en estos momentos con relación a la pandemia, qué les reportan los colegas suyos de la sociedad sobre la situación que están enfrentando en estos momentos. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Julio. Buenos días, doña Consuelo y todo el equipo y todo el público que está ahí en la radio. Bueno, pues nosotros ya hemos venido anunciando la situación que está viendo el país desde el punto de vista de la pandemia y esta tercera ola. Los casos siguen en aumento, mucho más que la semana anterior, cosa que nos preocupa bastante porque a pesar de que se tomaron medidas para mitigar el impacto de la contagiosidad, los casos siguen en aumento en la consulta de los neumólogos, en las salas de emergencia de los centros privados y los centros públicos, y siguen en aumento en cuanto a la hospitalización y el uso de camas. Ahora, sí, ahí se frizó. Ahí se frizó la conversación. Estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Vamos a esperar que ella haga conexión de nuevo con nosotros, porque parece que se frizó la conversación con la doctora Evangelina Soler. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Toras son dos sociedades que están agrupadas en una por la conexidad que hay entre el trabajo que desarrolla el neumólogo y el cirujano de toras. Entonces, volvemos, doctora, ya ahí. Prenda el audio que está apagado ahora mismo, el audio suyo. Sí, no, el audio sigue apagado, el audio de su teléfono, computadora está apagada. Cualquier cosa puede apagar también la cámara y dejar el audio por si hay un tema de señal. Bueno, adelante, ahí ya, doctor, ahí. Pues les comentaba que sí, hay un aumento en todo el país, no solamente el Gran Santo Domingo y las provincias que inicialmente fueron impactadas, como las del sur, la parte norte, que no tenía tantos casos, pues sí, ya está aumentando. Anoche conversaba con uno de los colegas de La Vega y me dice que los casos están aumentando allá también. O sea que se está moviendo rápidamente a todo el territorio. Vi las intervenciones de un colega de la Organización Mundial de la OPS, Marcos Espinal, donde habla de que debemos de confinar ciertas áreas como el Gran Santo Domingo, pero yo entiendo que las medidas deben de ser para todo el territorio, porque lo que se está viendo es la progresión rápida de los infectados en todo el territorio nacional. Ya no es solo el Gran Santo Domingo, ya no es solo la parte del sur, es todo el país prácticamente que está siendo impactado con esta tercera ola de contagios. Que sugiere Espinal, hablan de un cierre a las 12 del mediodía. Entonces, usted está de acuerdo, pero para todo el país. Definitivamente, porque una persona contagiada, tú sabes, la capacidad de contagio que tiene, ya lo hemos visto, la pandemia nos ha enseñado que el caso cero es capaz de implicar a toda una ciudad, como ya lo hemos visto con lo pasado, con la señora de Villarribas. Y es así, o sea, si queremos hacerlo, debemos hacerlo
para todo el territorio, para así de una vez y por todas tener un impacto que sea capaz de frenar en gran medida lo que es el contagio y la escalada que tiene el virus hacia empeorar las condiciones actuales. Doctora, ¿hay un protocolo general para el paciente que se sienta positivo? Usted sabe que antes uno iba y se hacía la prueba, la PCR, pero después que hay que ir a dar 4,000 y pico de rayas, ya la gente está más tímida con eso de la PCR. Si ya yo me hice una, digo, bueno, ya yo me he hecho 2, 3. Ya y a cantearse, y sobre todo cuando es una familia que le toca 4 o 5 gente irse a hacer, está fuerte. Entonces, mientras tanto, ¿qué hace la gente que siente los síntomas? Mira, eso es un gran tema, y una de las cosas que nosotros pensamos que está impactando negativamente la situación es que ahora el protocolo es que se haga una prueba de antígeno, pero una prueba de antígeno que cualquier dominicano que gana 8,000 pesos tiene que costearla por 2,000 pesos. Pero en la mayoría de los casos, esa prueba de antígeno, aún el paciente estando positivo, está dando negativo. O sea, aún estando positivo porque tiene el virus, aún estando infectado, esa prueba de antígeno está dando negativo. Ok. Es muy común eso. Bueno, vamos a ver si vamos a llamarla para por teléfono para que tengamos una conversación más firme con la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Toras, que estaba hablando de las pruebas de antígeno, que muchas veces las personas están positivas y dan negativa con la prueba de antígeno. Sí, y hay una escasez también, se ha dicho, de oxígeno. Doctora, entonces, bueno, usted estaba en lo de las pruebas de antígeno, que también la estamos llamando por teléfono para ver si mantenemos una comunicación. Entonces, decía que la prueba de antígeno... La prueba de antígeno es una prueba auxiliar, pero no es la prueba gold estándar del diagnóstico de los pacientes con COVID. Lo que estamos viendo en la práctica es que muchos pacientes que vienen ya con varios días de estar infectados, pero que vienen con la historia de que se realizaron previamente 1, 2 pruebas de antígeno, las cuales dieron negativa, pero pese a ello el paciente tenía síntomas, y el paciente con esos síntomas clásicos de la falta de aire, la falta de gusto, pues el paciente tiene la alta sospecha y finalmente termina, el que tiene recursos, haciéndose la PCR, o el que no tiene recursos, pues termina ya llegando a complicarse a la fase última de la enfermedad, donde ya tiene la dificultad respiratoria porque la enfermedad avanzó hacia los pulmones. La enfermedad ya está en un grado donde necesitaría ya un cuidado ya de oxígeno o cuidados intensivos, pero esa es la realidad. De eso consideramos que es parte también de lo que está aconteciendo como problema añadido a la situación que vive el país. El asunto de la PCR, yo siempre he tenido una voz. Inicialmente decía que se estaban haciendo PCR aquí indiscriminadamente. Una boda con 500 personas, eran 500 pruebas de PCR, solo para una boda, para poder asistir. Hoy en día estamos viviendo los resultados de esa situación. Las PCR tienen un costo, las cuales iniciaron a inicio de la pandemia con unos insumos altísimos. Hoy en día esa misma PCR, que debe de costar muchísimo menos, sigue costando lo mismo. Tenemos una prueba de antígeno que para nada es específica, que tiene un gran margen de error, y eso está haciendo que las personas que tienen síntomas, unos síntomas que son muy parecidos a cualquier proceso viral, la persona se hace una prueba de antígeno, esa prueba de antígeno le da negativa, ¿y qué hace? Piensa que no tiene el virus, y sigue por ahí contagiando personas. Eso es lo que estamos viendo. El que tiene más recursos se repite otra prueba de antígeno que le va a dar negativa en la mayoría de los casos, o finalmente termina dándole positiva, pero
el que tiene recursos puede Era ir a negativo, hacer su doctora. PCR, pero lo que no se hacen nada porque ni siquiera para los 2,000 pesos le da. Entonces, estamos teniendo situaciones con eso. El Estado tiene puestos de prueba y lo vemos muy bien, y vemos muy bien que se pongan en más lugares, porque ahora mismo la demanda y la necesidad de hacer pruebas PCR, que son las específicas para el diagnóstico, y en esos casos donde hay una primera antígeno negativa, es de rigor que el paciente se haga su PCR. Doctora, después que una persona supera la etapa del virus, ¿es posible que tiempo después tenga recaída? Y cuando hablo de tiempo después me refiero a 30, 45 días después de superar la crisis, tenga recaída que pongan en riesgo su vida. Se lo digo porque ayer conversaba con una persona, un grupo de los que van al mirador a ejercitarse, que me contaban el caso de el hermano del ex vicepresidente de Jaime David, Jaime Enrique Fernández. ¿Que murió? Claro, murió en mayo, el mes pasado, sí. En la Florida, que ya él había superado el COVID y como un mes después murió. Él murió en el mismo contexto del hermano de Guarocuya Félix, del general, ajá, que también murió por COVID, pero él murió interno por COVID. ¿Es posible eso, doctora, que después de haber superado la etapa crítica del virus, una persona pueda tener una recaída grave que ponga en riesgo su vida? Claro que sí, porque recuérdate que el virus del COVID es un virus que inflama todo el organismo, un proceso inflamatorio generalizado. Y dentro de ese proceso inflamatorio, todos los órganos importantes son impactados, comenzando con el pulmón, pero también puede tener daño a nivel cardíaco, haciendo que se produzcan alteraciones de inflamación del propio músculo cardíaco, y esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar patologías relacionadas a ese impacto que tienen, como puede ser cardiopatías, como puede ser miocarditis por el mismo virus, entre otras afecciones cardíacas, arritmias y demás. Pero también el paciente puede tener ese daño endotelial que se ve en la mayoría de los pacientes con COVID, y ese daño endotelial hace que la persona sea propensa a desarrollar formaciones de trombos. Sí. Pero también ese paciente puede tener a nivel... Doctora, perdón, dígame. Consuelo. Buenos días, gracias. Doctora, buenos días, Consuelo. Bien, usted sabe que los médicos tienen el problema de que uno lo consulta cuando se lo encuentra en una fiesta, en una reunión. Ay, doctor, qué bueno verlo. Mire, yo te estoy sintiendo en medio de una fiesta. Yo voy a hacer eso con usted ahora, en esta entrevista. Pero tiene que ver con el COVID. Las personas que hemos sufrido de problemas respiratorios o que hemos tenido que ser internados también con bronquitis en dos, por lo menos en el caso mío, en 2 ocasiones. Maromo me ha internado. Vaya para allá, para la clínica. ¿Usted cree que nosotros tenemos que tener algo especial frente al COVID? Pues ya yo me vacuné, y si hay una tercera vacuna, me la pongo también. Y si hay que beberse algo, me lo bebo también. Pero somos de alto riesgo también, los que sufrimos de bronquitis, que tenemos esos problemas. Claro, definitivamente. Cual sea que sea la causa que produzca un daño a nivel pulmonar preexistente, ya sea ese paciente atópico, ese paciente que tras largos años ha tenido impactos de neumonía recurrente, ese paciente que fumó durante mucho tiempo y tiene ya un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica, ese paciente que tiene una afección intersticial en el pulmón por una enfermedad del colágeno, o ese paciente que tiene cualquier enfermedad preexistente, por la causa que sea, ocupacional, la índole que sea, es un paciente que tiene más riesgo de desarrollar un COVID que pueda producir estragos importantes. Entonces, a este paciente se le recomienda que tenga una higiene diferente al resto de las personas, una alimentación basada en alimentos ricos en nutrientes proteicos, vitamina D. La D.
Ay, espérate, qué bueno. Ay, ay, ay. La La vitamina D de dado. Bueno, La D es la que se coge con La el sol, D, doña esa, Consuelo. ¿verdad? No sé, ella dijo D. Buscándola. Perdón, usted dijo vitamina D de dado. D. D, exacto. Y en las boticas populares para la población que no tiene acceso a esos medicamentos, algunos de esos son costosos, puede encontrar perlitas de bacalao. No tiene la misma concentración que una espera, pero la población... Pastilla de aceite de hígado de bacalao, doctora. ¿Cómo? Esas perlitas pueden ayudar bastante. Y otra cosa son las vacunas. Esa población que tiene ya una enfermedad preexistente, vacunarse contra estreptococo, vacunarse contra la influenza, son vacunas que van a ayudar a que usted esté protegido de otras neumonías diferentes al COVID, para evitar que usted pudiera estar haciendo un COVID concomitantemente con estas otras afecciones que se pueden prevenir con vacunas. Muy bien. Doctora, Y la vitamina C de carro. Sí. Hay que beber permanentemente vitamina Yo C. creo, doctora, sí. doctora. Permanentemente Toma vitamina jugo C. de tamarindo. sí. La doctora se frizó ¿Cómo otra se vez. frizó? Pero podemos ir planteando la pregunta, Jonathan. Sí, yo le quiero preguntar a la doctora sobre el riesgo que existe, si existe alguno, de que la gente se vacune habiendo tomado alcohol. Porque hay gente que no se está yendo a vacunar, lo hemos hablado aquí en el programa, Claro. de viernes a domingo, porque esa es la etapa en la que la gente se bota el golpe. Entonces, si le decimos claro a la población si puede o no tomar que sea un traguito, no que se emborrache, y vacunarse, así quizás tengamos un mayor flujo los fines de semana de vacunación. El impacto del alcohol en la vacuna, Doctora, doctora. exactamente. Uno se puede tomar su traguito y vacunar. Después, no, después, Julio, después, porque el riesgo después. No es. No. O antes o después, si puede Sí. un trago. No es después. Sí, pero no hace nada. Adelante, doctora. Becky, la pregunta es ¿qué tiempo puede tomar alcohol después de vacunar? Sí, esa es la Ah, pregunta, sí. doctora. Esa es la pregunta. Bueno, lo correcto es después de 72 horas. 72 horas, 3 días. 3 días, doctora. Doctora, bájale un día a eso, aunque Doctora, sea. no se le puede bajar Para que la gente vaya, porque si usted le pone 72, la gente no va a No, ir. doctora, doctora. la base científica de eso, o sea, no, No es hay, efectiva no la vacuna si usted se da un traguito de cerveza o 2 vasos. Mira, lo que pasa, mira, nosotros en medicina siempre manejamos cifras que puedan ser para todo el mundo. Ok. Una copa de vino, por supuesto que no te va a alterar nada, porque una copita de vino que te va a alterar a ti en cuanto ya a abrió la puerta inmunidad la se doctora. refiere. Pero si tú lo dejas abierto, tú dices, son 48 horas. El paciente vecino, hombre, no, son 48 horas. A las 24 yo me puedo tomar 4 No, yumbos. 72 horas. Pero además, doctora, los consumos en hombres y mujeres son distintos, las cantidades, la gradación de alcohol es distinta, el whisky vino. Vamos a aprovechar esta Pero conversación. no hay ningún vínculo científico Amaury, entre la vacunación y el Vamos a romo, aprovechar ¿no? la doctora. Mira, el punto es, No lo hay. José, el punto es que el alcohol puede bajar un poquito la inmunidad. Ese es el único dato que hay en relación pero, desde el punto de vista científico con esa determinación Repita eso, de doctora, por 48 favor. horas, 72. Repita eso, el alcohol. doctora. Doctora, El la alcohol vitamina puede inhibir C la de inmunidad. carro. La vitamina C de carro, ¿es bueno tomársela todos los días? Mira, la vitamina C se podría tomar todos los días, pero nosotros tenemos muchísimas frutas que pasan vendiendo por ahí, por la guaguita anunciadora, rica en vitamina C, la cereza, la naranja, la piña, que hay tanta piña ahora. O sea, la gente no tiene que salir a tomarse una formulación que además de que podría ser muy buena, pero también a las personas que tienen problemas renales podrían fomentar los cálculos renales. O sea que hay que tener cuidado con ciertas cosas. Doctora, En el paciente que tiene COVID es una prescripción que nosotros hacemos, pero somos facultativos. Le decimos al paciente, mira, te estamos prescribiendo vitamina C, pero toma mucho líquido. se nos fue la señal, Para que la doctora. ¿Qué es persona lo la que tome indiscriminadamente tampoco. Doctora, se nos fue la señal. Explíquele a la audiencia qué es lo que hace el romo con la vacuna, qué es lo que bloquea. ¿Cuál es el efecto del romo en la Que vacuna? baja la Pero déjelo capacidad que le explique ella. de la vacuna para inmunizarnos. Lo baja. Baja. Esa capacidad, ya lo dijo. ¿Verdad, Sí, doctora? ella lo Ya dijo, dijo. sí. Ella lo dijo. Eso fue lo que ella dijo. Sí. Ah, ok. Bueno, Que disminuye. Señor, Vamos a poner- no está claro lo que ella dijo, hay que Vamos a Sí, insistir eso poner- dijo ahí. ella. Vamos a poner los teléfonos, por favor, a Mauri. Vamos a poner los teléfonos para que... Comunícate 809-540-1065.
1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5. Bueno, señores, Doctora, preguntas puntuales. Espérate, Julio, hay una pregunta que mandaron por las redes. Doctora, al que le da COVID, ¿qué tiempo tiene que esperar para ponerse la vacuna? Ay, esa es la pregunta del siglo. Bueno, mira, el CDC y la Organización Mundial de la Salud aconsejan que primero te pasan los síntomas que te puedes vacunar. Ahora bien, lo que hemos visto aquí en nuestra consulta es que muchos pacientes que recién tuvieron la infección del virus del COVID se colocan X o tal vacuna. Hemos tenido con Janssen porque se fueron a Miami a vacunar. Esa es Johnson Hemos Johnson. tenido con Astra, hemos tenido con Sinovac. Y lo que hemos visto es que esas personas que tuvieron el virus recientemente y se han vacunado, pues su organismo ha hecho una reacción mucho peor que cuando tuvieron los síntomas. Entonces el consejo es que duren aproximadamente entre 3 y 6 meses. Ese es el consejo. Ahora bien, eso no se ha estudiado, ni lo han estudiado las autoridades sanitarias internacionales porque no ha habido tiempo para dar este dato. O sea, no ha pasado un año desde que comenzó a vacunarse la población en los primeros lugares que se vacunó, como para decir ese dato científicamente. Tampoco lo tengo yo porque no he hecho estudios, pero lo que estamos viendo en la práctica es que el paciente que recién se infecta y se vacuna tiene muchos síntomas. Y la explicación es que tú tienes unas células que son unas células que te defienden y que son unas células que una vez el virus llega a tu organismo despierta una respuesta inmunológica que son esos linfocitos B que son los que crean los anticuerpos, pero están unas células aún más poderosas que son unas memorias que pueden durar inclusive la vida entera. La memoria de los linfocitos T. Entonces, cuando esa célula que tiene el virus en su memoria ve por segunda vez el virus, ya sea como un virus nuevo que viene de otra persona o otra variante, o que sea por una vacuna que de cualquiera de las modalidades, con ARN mensajero, con un virus atenuado, vivo atenuado, con un adenovirus de transporte, cualquiera de las maneras, pero viene una forma que representa el virus del COVID, ese organismo lo rechaza inmediatamente. Y esa reacción es una reacción que es la que uno busca cuando vacuna por primera vez a un individuo, porque tú lo que haces es que le presentas parte del virus para que esas células, una vez que llega el virus, sean capaces de asumir una respuesta para contrarrestar que el virus entre a tu organismo. Entonces imagínate el escenario donde tú tienes ya el propio virus que te hace una memoria inmunológica mucho más fuerte que la misma vacuna. Así es. Imagínate cuando viene la vacuna ya en cualquiera de las formas, en un tiempo reciente, el impacto que tiene para el organismo eso. Entonces, nosotros aconsejamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el CDC, pero tomamos muy en cuenta y le decimos. Coño, qué interesante esta vaina, se frisa. Bueno, sí. Vamos a tomar llamadas, Lea. En lo que la doctora se conecta de nuevo. Vuelve y entra, sí. Vamos a tomar llamadas. Con relación al tema del alcohol. Así. Ya. Buenos días, adelante. Sí, buenas, bendiciones a todos. Sí. Equipo, me encuentro la siguiente en cuanto a la vacuna. Yo, gracias a Dios, superé el COVID, gracias al Señor, y estoy en perfecto estado de salud. Ayer me hice todos los análisis. Qué bueno. El problema es, si ponen esta cuestión de la vacuna para ir a los lugares, yo no me puedo vacunar. Entonces, ¿qué uno va a presentar? ¿Me entienden? ¿Cómo la cosa? Por ejemplo, para ir a un lugar, si hay que presentar el carnet de la vacuna. La tarjeta, sí. Si yo no me puedo vacunar, porque ya superé el COVID, entonces, ¿cómo yo hago para 13 bancos o para 13 instituciones? ¿Cómo así que tú no te puedes vacunar? ¿Por qué no? Porque le dio COVID. No, es que lo que le dio COVID se pueden vacunar. No, pero estamos hablando de lo que dice la autora. Exacto.
Bueno, eso es una situación. Es una situación que hay que tomarla en Sí, cuenta. regularla, Sí, porque es si alguien verdad, le dio es COVID, verdad. tiene que tener una dispensa Claro, y ya. Tomarle en cuenta. A lo que le dio COVID, Una tiene dispensa, un Vamos. certificado Buenos días, médico. adelante. Ay, La exacto. prueba de que le dio COVID. Buenos días. Buenos días, Julio. José Dalú. Sí, Llovita no puede ir a ningún lado. adelante. José Dalú. Te oigo. 100% de acuerdo con Se escucha mal, Estoy 100% de acuerdo, José, con ese planteamiento sin desperdicio de que si está dando resultados, y da resultados, y qué bueno que el Congreso ya lo está aprobando, de que, porque que no podemos seguir permitiendo que los... Ok, pero tú estás opinando. Vamos con preguntas. La vacuna, experiencia que usted ha tenido, dudas, Estaba inquietudes. tratando era de lo Ok. que aprobó ayer el Senado para que las personas que no estén vacunadas no entren a las instituciones públicas y privadas. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Yo estuve escuchando, la doctora informaba que la IgG no tenía una efectividad muy alta para un resultado. Eso lo escuché. Sin embargo, no sé si me permiten decir el laboratorio por responsabilidad, pero un laboratorio está exigiendo que se haga un IgG antes de hacerse la PCR, la debe pagar, y inclusive en el referimiento de la PCR tiene que indicar qué síntomas tiene para podérsela aprobar y que el seguro se la cura. Eso lo están haciendo, lo están exigiendo los laboratorios. Adelante, doctora. No se oye bien. Sí. ¿Qué dice usted de eso? ¿Usted la escuchó bien? Yo no hablé de IgG, yo hablé de prueba de antígenos. Ok. De antígenos. No hablé de anticuerpos. Ok. Usted no habló de anticuerpos. La prueba de anticuerpos es algo diferente a la prueba de antígeno. Ok. La prueba de antígeno se establece para, o sea, lo están estableciendo como protocolo inicial antes de mandar a hacer la PCR, y como él dice, hay que justificar con síntomas la indicación de la prueba PCR, pero es diferente a la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos ya se establece cuando la persona tiene el virus dentro y ha pasado más de 7 días y se hace establecer que la persona tiene la inmunoglobulina M activa para decir que el virus aún tiene actividad dentro del organismo, o la inmunoglobulina G, la IgG, para decir que ya el organismo tiene anticuerpos, ha desarrollado defensas. Son cosas diferentes. ¿Cómo no? Vamos con esta inquietud. Adelante. Buen día, Martínez Pozo. Sí. Esta pregunta, a mí el año pasado, de marzo a abril, lo más raro que me dio virus, porque me dio 2 días consecutivos, me dio una misma fiebre a la misma hora y una gripecita, pero no perdí el olfato. Y en la casa que yo estaba, que vivía, todo lo tenían. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que yo tengo? Ya yo sabiendo que lo tuve, ya me puse la primera dosis, pero de que cuando yo me ponga al lado de una gente que sí lo tenga, ¿cuáles son mis riesgos? Por favor. Él tuvo el virus, se vacunó. ¿Cuáles son sus riesgos si entra en contacto con el virus otra vez? Ay, papá. No, pero ya él tiene todas las defensas en su organismo. O sea, es muy difícil que esa persona se infecte de nuevo, porque está doblemente protegido. Ya se vacunó y además le dio el virus. El propio virus es capaz de defendernos de manera importante. Si se fijan, muy pocas personas repiten, se ha descrito que repitan la infección por COVID. O sea, la inmunidad que deja el virus tras pasar por el organismo es muy fuerte. Bien. Son muy pocos los casos donde la literatura ya bien establecida reporta que una persona pueda reinfectarse, y aún más el que tiene ya la vacuna. Adelante. Buenos días, Martínez Pozo. Buenos días, La Luz, Eury Cabral. Saludos. Buenos días, hermano. Buenos días. Ángel González de aquí, de Pantoja. Sí. Una pregunta, Martínez Pozo, para José David. No, para la doctora, la de José, hacerlo ahorita. Vamos con la doctora. Sí, pero Buenos días, no me adelante. maltrate los seguidores. Sí, pero que te la no me lo maltrate ahorita. Buenos Está bien, días, hermano. Pues dile llamo que ahorita. llamen en otro momento. Sí, adelante. Augusto de Nueva York. Los primos de José están aquí. Augusto, adelante. Mire, aquí hay 10 millones de habitantes o 12 millones de habitantes. La gente se tomó en serio el distanciamiento. ¿Cómo podemos esperar el resultado distinto haciendo lo mismo? El asunto no es cómo manejar el distanciamiento en el polígono en el Gran Santo Domingo. Es imposible.
Bueno, pero ya usted está en otro tema, está bien. Es un tema que corresponde a las autoridades. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Adelante. Preguntarle a la doctora que qué tan necesario es una persona que ya ha sido asintomático vacunarse. Una persona que ha tenido el virus, pero ha sido asintomático. Sin ni un síntoma. Ok, pero que ha tenido el virus. Adelante. Bueno, hay muchos falsos positivos dentro de las pruebas del COVID. Hay muchos pacientes que le han reportado que tuvieron una PCR positiva y que tuvieron el virus, y cuando nosotros analizamos detalladamente esa persona, fue un error de laboratorio. Entonces, a esa persona le aconsejamos que se vacune, que se coloque sus 2 dosis y que se vacune, porque hay un alto margen de probabilidad de que esa persona no haya hecho realmente la infección. Y aun cuando la hizo con pocos síntomas, sí le recomendamos que se vacune. Que se vacune y que se haga toda la analítica también, doctora. Que se vacune, un meta protegido. Porque nadie sabe si ha tenido alguna secuela silenciosa. Sí, que se chequee por si acaso. Y mucha gente que cree, ella dice falso positivo, mucha gente que cree que le dio el virus y no le dio nada. La doctora ha dicho algo muy importante. Exactamente. Doctora, aquí se ha planteado la tesis de que una persona que esté totalmente sana, no se ha planteado. Yo soy pero voy a decir que fue José Luis, ¿qué tú yo quieres? digo que no se ha planteado. Pero yo voy a decir que fuiste tú, pero ¿y qué es lo que te pasa? Pero se ha planteado, ¿qué es eso? No, pero yo lo voy a decir, yo voy para allá. Se dijo, di que se dijo. No, pero esto es importante para la doctora. La doctora, usted entonces explicaba, que ahí fue que se dio la interrupción, que el cuerpo como reacciona con una inflamación en todas partes, no solamente en los pulmones, entonces esa inflamación afecta órganos que estaban sanos. Entonces puede darse el caso que una persona que esté sana padezca el COVID y fallezca por una complicación que no tenía, pero que se le produjo el COVID. Es decir, el COVID puede matar a gente sana. Bueno, mira, José Luz tiene en parte, tiene muchísima razón. El más sano tiene menos riesgos de morir por COVID. Menos. De hecho, hay un 80% de personas que se infectan que no tiene grandes estragos, pero recuerden que es extemporáneo, que el virus tiene muy poco tiempo. Eso es cierto. Pero los pocos datos de estudios recientes dicen que aun cuando una persona hace un COVID leve, puede tener afecciones en diversas partes del cuerpo. Una de ellas es el cerebro. Y se están reportando estudios donde ya la memoria se puede afectar, donde hay compromiso en algunas neuronas que tuvieron algún impacto, esas personas que tuvieron, por ejemplo, la falta de gusto, la falta de olfato, algún tipo de afección como alteración en los procesos de memoria. Todo eso se está estudiando y se está estableciendo ya. Mencionaba ahorita de que la parte de inflamación del endotelio vascular, y cuando digo endotelio vascular estoy hablando de los vasos sanguíneos, eso tiene un impacto desde el punto de vista de coagulación, que fue lo que marcó la diferencia en aquel momento con los manejos que hicieron en Italia y descubrieron que la coagulación tenía un papel fundamental en la enfermedad y en las formas graves. Pero ese mismo proceso inflamatorio hace que posteriormente una persona que tenía sus vasos sanguíneos sanos pudiera tener más riesgo de desarrollar formaciones de coágulos en cualquier parte del cuerpo. De hecho, nosotros dentro de los protocolos post-COVID hacemos Doppler de miembros inferiores, arterial y venoso, hacemos ecocardiograma porque se ha visto que aún personas jóvenes pudieran tener alteraciones a posteriori de arritmia, engrosamiento del septum, engrosamiento de la musculatura del parénquima pulmonar, del parénquima cardíaco. En definitiva, doctora, que todo el organismo puede ser impactado y eso va a depender de una persona u otra, pero sí hay que hacerse previsiones aún cuando uno tuvo un COVID leve y aún cuando uno es persona. Así habla la ciencia con matices. Bien, entonces, doctora, es bueno decir que la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando uno se hincha, cuando uno se inflama, es el cuerpo tratando de defendernos de alguna invasión, de alguna infección. Pero, doctora, apareció en China ahora la gripe aviar, que es una cepa nueva, gripe aviar. En China, ahí lo sacó el New York Times.
¿Qué vamos a hacer con esto? Bien. Bueno, me imagino, Consuelo, que comenzarán a desarrollar vacunas y reitero el llamado a la población a vacunarse. Las vacunas se están perdiendo en el país. Nuestro sistema de vacunación nacional funciona y el país está ahí con muchas vacunas de influenza, las vacunas para los niños, y ya hago el llamado a las madres y a toda la población, a los adultos, a los envejecientes, a que vayan a colocarse su vacuna de influenza, que se coloquen su vacuna de estreptococo neumonía, porque así evitan neumonías y evitan tener esas complicaciones que se podrían juntar con una infección con COVID y sería muy catastrófico. Adelante, José. Esperemos, Consuelo, que esas vacunas se puedan ya tener y que se pueda controlar ese brote, que no trascienda las barreras de China y que no impacte negativamente conjuntamente con esta pandemia. Doctora, le voy a hacer esta pregunta porque usted pertenece a la Sociedad de Neumología, es la presidenta. Lo vemos aquí en las notas. Antes del COVID, justo antes del COVID, el mundo occidental tuvo una enfermedad que se conoce como la crisis del vapeo, la enfermedad del vapeo. Justo antes del COVID, de repente, los casos de muerte y de gravedad por vaping, por consumo de cigarrillo eléctrico, desaparecen. ¿Hay alguna coincidencia de que entre estos casos de muerte y gravedad por vaping y el coronavirus? ¿O no tenía que ver? Se ha demostrado que una cosa y otra no tenían nada que ver. ¿Y por qué desaparecieron los casos de vapeo? Tiene que ver, la luz. Oye, ¿por qué tiene que ver? Mira, aquí cuando los pacientes vienen, me dicen, doctora, yo fumo, pero desde que comenzó la pandemia yo lo dejé, o fumo menos. Ese es un factor y tiene que ver. Lo que son las luchas contra el tabaco, se celebró recientemente el Día Mundial Sin Tabaco. El lema es, deja de fumar ahora, o concomitantemente con la pandemia, haz un cese por la pandemia. Entonces la gente que sabe el impacto negativo que ha tenido el tabaco, el consumo de tabaco, ha reducido significativamente, y creo que esa podría ser una explicación, aunque en otros escenarios se ha aumentado el consumo de alcohol y que se ha aumentado, pero la gente que ya oye lo que está pasando con los vapeadores, y como tú dices, tuvo ese boom del impacto negativo que tenía el vapeo meses antes, que de hecho en los Estados Unidos algunos estados promulgaron algunas leyes. Sí, claro, lo prohibieron sobre todo el Jules, lo prohibieron pues, en todos los lados. Eso es... Coño, qué vaina. Decía que eso se frizó. Bueno, lamentablemente vamos a terminar aquí la conversación tan interesante con la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Así es que en cualquier otro momento, Lea, coordinamos con la doctora. Brillante la doctora. Cambio fuera. Muy buena comunicación.